parte del levantamiento indígena declarado el mes anterior, la CONAIE y otras organizaciones sindicales, sociales y civiles saldrán a las calles hoy. Han anunciado que lo harán en todas las provincias del país. Mientras que, anticipándose a las protestas, el presidente de la República también llamó a la resistencia en estos términos. Entonces lo han sacado de contexto, entonces yo me opongo al derecho de resistencia, me opongo al abuso de eso. Esto siempre ha estado en los instrumentos internacionales. Siempre ha habido el derecho a la resistencia pacífica, a la desobediencia civil, pero ponerlo explícitamente en la Constitución, teniendo a los Alberto Acosta, a la CONAIE, a los MPD, a los Lourdes Tibán, a los Solor Quispe, a los Carlos Pérez ni sé cuánto. Eso sí era realmente un absurdo. Si siempre ha existido, era darle una navaja a un niño de 5 años, ¿no? Correa no quiere el derecho a resistencia porque es dictador. No, por el contrario, llama a todos, ahora sí, con absoluta legitimidad, a aplicar nuestro derecho a resistencia, a resistir que unos cuantos abusivos atenten contra nuestras carreteras, atenten contra nuestros colegios, contra nuestras calles, contra los derechos de nuestras familias a movilizarse en paz. Nos acompaña Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días y un saludo especial a todos los ecuatorianos televidentes. Jorge, el derecho a la resistencia está previsto en el artículo 98 de la Constitución. Textualmente dice: los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Es decir, que es un derecho ciudadano frente al poder público. ¿Qué opinas sobre este llamado del primer mandatario? Bueno, el Ecuador sabe y el mundo sabe que nosotros, a partir del 2 de agosto hasta el 20 de agosto que estábamos en la capital del Ecuador, en el Arbolito, hicimos acciones en el marco de la legitimidad, en las demandas concretas que el pueblo ecuatoriano ha seguido insistiendo. Pero ¿quiénes ha causado la violencia? Ha sido el gobierno nacional. Hoy es evidente cuando dice vamos a una resistencia, pero que viene, digamos, como buscar una confrontación desde el sector del gobierno nacional y la legítima instancia que venimos ejerciendo en el artículo 98, derecho a la resistencia. A pesar de eso, en el país, desde el inicio que nosotros empezamos, hicimos unas acciones pacíficas, pero todos estos hechos pasados, de los que pueden pasar incluso hacia adelante, será la absoluta responsabilidad del gobierno del presidente Correa, porque nosotros hemos insistido en las calles que simplemente el gobierno nacional cambie de políticas, que el gobierno nacional respete los derechos constitucionales y los derechos humanos, pero no, ahora esta vez está nuevamente convocando para ejercer, digamos, un proceso de confrontación. A eso nosotros les llamamos a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, que no podemos caernos en esa trampa. Lo único que en base a la unidad, en base a estos legítimos, en los contenidos, en la construcción de un Estado que queremos para todos, exigiremos y estaremos este día 16 de septiembre con el carácter de acción a nivel nacional. En todo caso, si el poder público no tiene el derecho a la resistencia, sin embargo ha tomado estas protestas como una carrera de resistencia y así la lucha por el archivo de las enmiendas parecería estar en un punto muerto. Escuchemos qué dijo la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. Que nosotros, en cumplimiento de esa resolución de la Corte Constitucional, decidimos emprender un proceso de ciudadanización de estos 16 artículos de la Constitución, de la enmienda. Nosotros hemos sido claros que este proceso de socialización lo que puede abocar es que lleguemos con un informe inicial de 16 artículos, pero que estos puedan reducirse para la votación final. No lo sabemos hasta que la propia comisión pueda presentar el informe para el segundo debate. Pero además que los textos presentados, siempre y cuando no afecten el fondo mismo, que fue calificado por la Corte Constitucional, podrían ser modificados para mayor claridad de la enmienda y del fondo mismo que plantea la enmienda, para que en efecto la primera quincena de diciembre podamos tratarlo en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Hay una posición definida en la Asamblea, siendo el archivo de las enmiendas la propuesta principal de los sectores sociales movilizados. ¿Continuarán esta lucha? ¿Ven ustedes alguna posibilidad al final del camino? Bueno, nosotros hemos dicho de manera clara de que las enmiendas constitucionales en el fondo tiene la intención de la reforma constitucional. ¿Eso qué significa? Es violar los derechos jurídicos, los derechos constitucionales y por ende pues los derechos humanos en el Ecuador. En las últimas movilizaciones, las acciones que se ha venido haciendo con tal de sostener en el fondo la reelección indefinida, con tal de querer perennizarse en el poder un régimen que ha causado tanto daño al país, entonces sangres, ha ocurrido represiones y que esto no es, digamos, procedente, no es de una manera pacífica, no es de una manera democrática y en consecuencia nosotros seguiremos insistiendo. No vamos a aceptar parches, vamos a seguir insistiendo que el paquete de enmiendas constitucionales se archive de una vez por todo. Porque otro de los motivos que desataron las protestas fueron los proyectos de ley de herencias y plusvalía. Según lo dicho por la presidenta de la Asamblea Nacional, esperan que sean nuevamente enviados para su trámite en la Asamblea una vez que se ha socializado y que la gente, según ellos, entiende el propósito de los mismos. Mientras que el secretario de Planificación y Desarrollo dijo que solo el 38% de la población cuestiona estas leyes y que se pensaría cambiar la base imponible de 35.000 a 169.000 dólares para pagar el impuesto. ¿Creen que ha influido o ha servido el derecho a la resistencia? Mire, el gobierno nacional ha buscado muchas estrategias con tal de, en el fondo, mantenerse sus intenciones. Muchas leyes han sido aprobadas sin la consulta previa, como aprobaron la ley de aguas. Hoy mismo intentan aprobar la ley de tierras. Y por todo eso nosotros hemos dicho que en base a cómo se vaya construyendo una propuesta para dar solución al país, debe ser con participación activa del pueblo ecuatoriano. Y en esa base nosotros seguimos insistiendo el derecho a la resistencia como una instancia importante, las calles. Pero más allá de eso, decir que el gobierno nacional quiere seguir imponiendo en muchas cosas. No tiene que ver solamente en la ley de herencias. A la final, en toda la historia de la vida, los impuestos venimos pagando todos. Pero que en el fondo quiera, con tal de irse, sostener la reelección indefinida, tenga que verse también que vayan violando los derechos. Pero nosotros tenemos una agenda de acuerdo a la plataforma de lucha que venimos haciendo desde el 19 de marzo, el 1 de mayo y a partir del 2 hasta el 20 de agosto y continúa este gran levantamiento del país en base a contenidos temáticos claros. El derecho a las universidades de los jóvenes de todo el país. La restitución de la rectoría de la educación intercultural bilingüe. Una política agraria integral es la que nosotros le estamos pidiendo al gobierno nacional, que implica el desacaparamiento de las tierras, el desacaparamiento del agua y que eso permita mecanismos de redistribución de estos elementos estratégicos para cómo garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria en el Ecuador. Muchas gracias. Agradecemos a Jorge Herrera, presidente de la CONAIE.